A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más, queridos hermanos y amigos, a su programa Esperanza de Vida. Reciban la bendición de Dios al escuchar su palabra. Este es el segundo capítulo del programa que hemos intitulado No son casualidades, es la mano de Dios. Que el Señor les bendiga, les guarde y les cuide. Y siempre está conmigo mi querido hermano Renato. Así es, hermano, y como usted ya lo señaló, muy contento de volver a encontrarnos en este maravilloso trabajo que es traer la palabra del Señor de una manera simple, de una manera que podamos entender todos, y que muchos de los programas que hacemos sean respuesta a las dudas, a las consultas, inquietudes que tienen nuestros hermanos en la fe. Es importante y yo diría que es obligatorio un cristiano no quedarse con dudas. Si uno no entiende algo, tiene que preguntarlo. Obviamente tiene que preguntarlo a personas que profesen la fe, que entiendan, que sean conocedores de la Escritura. Así que ustedes pueden hacerlo libremente. Siempre les damos nuestro correo electrónico, es contacto@esperanzadevida.cl, para que nos escriban, para que no se queden con dudas. También pueden comentarnos qué les parece el programa, o si algo no les gusta o lo que sea, no importa. O qué dice Dios sobre tal cosa. A veces la contingencia es dura, hoy día estamos viviendo días difíciles. A los cristianos hoy día se nos está acusando de ser incitadores a la violencia simplemente porque predicamos la palabra y la palabra de Dios está en contra de ciertas ideologías que están de moda. Sabemos que todo eso ocurre, pero el Señor dijo que no podíamos avergonzarnos de Él como Él nos avergonzó de nosotros. Así que, queridos amigos, hermanos, está en un buen lugar. Usted se está escuchando este programa, quédese. Hoy día, como ya anunció el pastor, vamos a la segunda parte del título que hemos puesto, No son casualidades, sino es la mano de Dios. Y este tema lo vamos a estar desarrollando en, yo creo que unos 3 programas más todavía, para que vayamos conociendo sobre Dios, cómo es Dios. Cuando hablamos sobre Dios tenemos especial cuidado en lo que estamos diciendo, porque estamos hablando de Dios, no estamos hablando de cualquier persona. Bien, dicho esto, estamos saludados. Les comento que en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Así que quienes puedan hacerlo, los invitamos a que tomen sus Biblias, tengan lápiz y papel, tomen nota. Las notas sirven para repasar. A veces uno está escuchando y le viene una duda, anótela y esa duda consúltela. Todos ya más o menos sabemos cómo funciona el estudio y cada uno tiene también su manera de estudiar. Pero son sugerencias que hacemos porque la experiencia dice que tienen buen resultado. Bien, vamos entonces ahora a la lectura de los textos bíblicos de hoy. Bien, vamos a comenzar entonces con la lectura en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y vamos a leer en el capítulo 37 los versículos del 1 hasta el 4, que dicen: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Nos vamos a saltar ahora hasta el versículo 12 y vamos a leer hasta el 36, en el mismo capítulo 37. Dice: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos,
antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rajó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Vamos ahora al libro del Éxodo. En el capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 22. Nos habla de Moisés. Dice la palabra: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Continuamos leyendo en el capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 10. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén, hermanos. Oramos pidiendo al Señor que nos ayude a entender y comprender esta palabra. Vamos ahora en un momento a comenzar con el desarrollo del tema del día de hoy. Estamos presentando su programa,
Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos y hermanos, después de la buena lectura de la palabra de Dios una vez más, vamos a recordar algo del capítulo número 1 en cuanto a la vida de José, que es una vida bien interesante. Y cómo la vida de José, dije yo en el capítulo anterior, representa al Señor Jesús en muchos aspectos. Que lo vendieron sus hermanos, que lo acusaron injustamente, que era aborrecido de sus hermanos, que era amado de su padre. Hay muchas similitudes y es interesante verlas y estudiarlas porque nos hace bien. Pero vimos que la vida y los acontecimientos que pasaron a José, nada fue una casualidad. Nada, todo estaba en las manos de Dios ya realizado. Dios no hace las cosas para ver cómo salen. Él sabe ya cómo van a salir. Él sabe cuándo vamos a morir y cómo vamos a morir. ¿Y qué nos va a pasar mañana? Dios lo sabe, está todo en sus manos. Pero el diablo, ni los adivinos, ni los magos pueden saberlo. Solamente Dios, porque Él es omnisciente. El diablo es una persona, no puede estar en todas partes a la vez. Él es una persona, tiene una cabeza y tiene un cuerpo. Por ejemplo, si él en este momento está tentando a alguien en Santiago, no puede tentarme a mí aquí en otra ciudad, porque él es una sola persona. Y usted me dirá, ¿cómo entonces sabe tantas cosas? Porque él tiene agentes, tiene diablos, ángeles malvados que escuchan y le van a dar a él la noticia. Esta es la razón que él sabe y él puede operar en todo el mundo. Dios no necesita de esto. Dios es infinitamente grande, omnipresente, omnipotente y todopoderoso. Nada se escapa al ojo de Dios. Él lo sabe todo. Él es un Dios con un eterno presente. No tiene principio ni tiene fin. Este es nuestro Dios y este es el Dios que hablamos siempre. Es un Dios que controla todo. Así que cuando hablamos de José, el hecho de que sus hermanos lo vendieron, esta no fue una casualidad, estaba en el plan de Dios. El hecho de que José lo comprara a Potifar y lo pusiera en su casa como el mayordomo de todas las cosas, no es casualidad. El hecho de que la mujer de Potifar se le haya lanzado para querer hacerlo pecar, no es una casualidad. Todo estaba ahí. Dios sabía que él era un hombre firme. El hecho de que después lo lanzaron a la cárcel injustamente no fue una casualidad. Y el hecho de que en la cárcel el carcelero le entregara todo en sus manos por verle un hombre tan responsable, no es casualidad. Y el hecho de que enviaron justamente cuando José estaba allí preso al copero y al panadero, no es casualidad tampoco. El hecho de que tuvieron un sueño tampoco. Todo está en las manos de Dios, queridos amigos. Y cuando José los ve tristes, él les pregunta qué les pasa y ellos dijeron sus sueños. Y José se los interpretó y sucedieron tal cual José se los dijo. Hasta que Faraón tuvo un sueño, que ya lo relatamos, de 7 vacas y de 7 espigas. Y el mismo copero fue el que le dijo a Faraón, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando tú nos mandaste a la cárcel y había allí un joven hebreo que se llamaba José y él nos interpretó los sueños, sucedieron tal cual. Y Faraón le contó los sueños a José y José le dijo que se trataba de que iban a venir 7 años de mucha abundancia, después de los cuales vendría 7 años de mucha escasez, que eran las vacas flacas. Y las 7 espigas gordas, 7 años de mucha abundancia, y las espigas secas casi, era que tras ello vendría el hambre. Y como Dios lo mostró 2 veces, es firme de parte de Dios, le dijo. Y le aconsejó a Faraón, búsquese un hombre que tenga sabiduría para que quinte la tierra y guarde todo en los primeros años de abundancia, porque después vendrán 7 años de hambre.
Y el faraón no hizo otra cosa que decir, ¿dónde vamos a hallar otro hombre con la sabiduría tuya? José es el primer ministro de aquí en adelante. Y le puso un collar en su cuello, salió con él en un carro, pregonó, doble la rodilla cuando él pase. Él es el Señor de la tierra. Después de ser un esclavo, Dios lo levantó. Por eso dice, Dios abate y Dios levanta. Él pone reyes, saca reyes. Él es soberano. Dios hace lo que quiere. Pero no es casualidad. Y José y empezó a sembrar, hizo muchos silos, hizo muchas bodegas y empezó a guardar mucho trigo como arena del mar, dice la Biblia. José guardó tanto trigo que nunca nadie había tenido tanto trigo como había en la tierra de Egipto. Lo interesante es que cuando se cumplieron los 7 años de abundancia, comenzó a venir el primer año de hambre y el segundo año de hambre, y la gente de Egipto se les terminó el dinero. No tenían cómo comprar trigo para sembrar y a sus caballos. Entonces fueron a José, que era el Señor de la tierra, y le dijeron, no tenemos más dinero. Nos vendimos nosotros con nuestra tierra para que tú nos des comida. Así que José compró las tierras de estos hombres y a los hombres mismos. Pasado otro año, el hambre seguía agravándose. Y así José permitió que todo Egipto fuese propiedad de Faraón, menos los sacerdotes porque eran mantenidos por el rey. Así José llega él a ser el Señor de la tierra. En este lapso de tiempo, por allá lejos, está el papá de José y están sus hermanos. Y sabemos que Jacob los manda a la tierra de Egipto porque escuchó que había alimento allí y vinieron a comprar. Y cuando ellos llegaron, José los conoció, pero ellos no conocieron a los hermanos José. Y él los trató ásperamente, acusándolos de ser espías, porque él quería enseñarles una lección y los mandó a la cárcel. Y entre estos que están, ellos dicen, esto nos pasa por haber vendido a nuestro hermano José. Cuando él nos reimploraba que no lo vendiéramos, nosotros no hicimos caso. ¿Te fijas la conciencia cómo trabaja? Qué maravillosa es nuestra conciencia, ¿no es cierto? La Biblia dice que los asesinos huyen sin que nadie los persiga. Maravilloso lo que Dios permite. Así que ellos en la cárcel están ahí y José piensa, dice, mi padre están sin comida, así que los saca de la cárcel y dice, váyanse. Pero ¿tienen ustedes un padre? Sí. ¿Vive todavía? Sí. ¿Tienen un hermano? Sí, el chico, ¿cómo se llama? Benjamín. Y ese era el hermano de madre de José. Y le dijo, váyanse, pero no vuelvan sin que traigan a su hermano menor, porque si no lo traen, no vuelvan para acá. Y lo despide, le llena los sacos de trigo y se van. Y echa el dinero en cada uno de los costales. Y ellos se van, y cuando llegan a la primera parte para darle comida a sus animales, cada uno encuentra el dinero en sus costales y se asustaron. Y llegaron de Jacob y le contaron que el Señor de la tierra les había tratado mal y que los había acusado de espías, pero que les dijo que cuando fueran segunda vez tenían que llevar a su hermano menor, que era Benjamín. Jacob dijo, no, ya me privaron de José y ahora me van a privar de Benjamín. No van a ir. Pero papá, nos falta comida. No, dijo, yo no quiero sufrir más como sufrí por su hermano José. Sabiéndolo ellos que José estaba vivo, no lo reconocieron, pero ellos sabían que lo habían vendido, no que estaba muerto. Bueno, pasó el tiempo y ya el hambre empezó a ser muy grande. Entonces le dice José, vayan a comprar alimento, papá, no podemos ir sin Benjamín. Y uno de sus hijos le dice, papá, mira, déjalo a cargo mío. Si algo le pasa a Benjamín, ahí están mis 2 hijos, haz lo que quieras con ellos. Judá le dijo esto. Y Jacob le dijo, ya, vayan. Y se fueron y llevaron a Benjamín. Cuando llegaron frente a José, a sus hermanos los reconoció, y cuando vio a Benjamín, dice que sus entrañas se revolvieron. Y entró a una sala solo y lloró hasta no poder más. Le dijo a un empleado, prepara un almuerzo porque estos hombres van a comer conmigo. Así que los invitó a almorzar y ellos estaban muy asustados. Pensaban, aquí nos va a tender una trampa y nos va a matar. Ellos aún no conocían a José. José conocía a sus hermanos. Y después de comer, José se levanta y le dice a todos los egipcios que salgan. Y José le dice, yo soy José, el que ustedes vendieron a los amalecitas. Sus hermanos estaban confundidos, asustados, y tomó a Benjamín, a su hermano menor, y lo abrazó y lloró largamente con su hermano. Lindo cuadro
Y le dijo, pero no les pese haberme vendido, porque todo estaba en la mano de Dios. José lo reconoció, porque Dios sabía que iba a venir un hambre y es para mantenerlos a ustedes con alimento para que no se mueran. Así que no les pese haberme vendido. ¿Cómo José en su sabiduría aplaca aquello? Así que no les pese haberme vendido, porque Dios hizo todo esto para que ustedes no se murieran de hambre y mantener con vida a muchos pueblos también. Así que les dice, vayan a buscar a mi papá y a toda su familia y tráiganlas para acá. ¿Una casualidad? No, ahí está la mano de Dios para mantener a su pueblo escogido Israel con vida, con alimento. Y muy acertadamente José les dice, no les pese haberme vendido, porque Dios guió todo esto para bien. Y les dice, no peleen por el camino, como les conocía José, no riñan por el camino. Bueno, en el camino tienen que haber pensado, ¿qué le vamos a decir a mi papá? Porque lo engañamos cuando le dijimos que una bestia lo había devorado. ¿Qué le vamos a decir ahora? Un dilema bastante grande. ¿Cómo le vamos a contar a papá que nosotros le mentimos, que lo engañamos? Y cuando llegan allá le dicen, papá, José vive y es el Señor en la tierra de Egipto. Después de Faraón está él, el que vende el trigo, sin él no se mueve nada. Pues Jacob dijo, ya por favor, no me molesten más. Y dijo, y Benjamín se quedó con él. Mira todos los carros que mandó Faraón para que todos nos vamos para allá. Y se subió en el carro y trajeron a toda su familia. ¿Esto es otra casualidad? No, ahí está la mano de Dios otra vez, cuidando a su pueblo escogido. Ahí está la mano de Dios tras todo. Él ya lo tenía todo en su mano. Dios no hace las cosas para probar como nosotros si salen bien o mal. Él sabía cómo iba a pasar. Y todos son transportados a la tierra de Egipto. José los estaba esperando. Y cuando vio a su padre, dice que se abrazaron y lloraron largamente. ¡Qué lindo cuadro! Me había gustado estar presente en el encuentro de José con su padre. A mí me conmueve, ¿verdad? Me conmueve esas cosas. Otra casualidad, no está la mano de Dios. Y gracias a Dios que Jacob estaba con vida. ¡Qué maravilloso! Y cuando llegan, Faraón manda a buscar a Jacob y conversa con él y le pregunta los años de vida y le dice, bendíceme por favor. Y Jacob bendijo a Faraón orando por él. Pero acuérdense que José se había casado con Asenat y había tenido 2 hijos, Manasés y Efraín. Su abuelo no los conocía y allí los conoció. Y dijo, gracias a Dios porque no solo me ha permitido ver la cara tuya, José, sino también tu descendencia. Un hombre agradecido de Dios. ¿Otra casualidad? No, amigos. Hermanos, la mano de Dios está tras todos estos acontecimientos. Lo maravilloso que viene ahora es lo siguiente, que Faraón mandó a buscar a sus hermanos para preguntarle en qué trabajaban. Ellos le dijeron, somos pastores de ovejas. Entonces él le dice a José, manda que sean pastores de mis ganados y dale la tierra de Gosén, que tiene harto pasto. Y allí cuidaron los ganados de ellos y los de Faraón. Y José le dice a su padre y a su familia, todavía faltan 4 años de hambre, pero yo lo voy a sustentar con lo mejor de la tierra de Egipto. ¿Otra casualidad? No, abundancia de Dios. ¿Se dan cuenta nuestro Dios soberano, infinito, inmutable? Cómo Él tiene todas las cosas en su mano y cómo Él lleva a cabo sus planes sin que ni el diablo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguno estropee sus planes. ¿Crees que el diablo o algún poder va a estropear los planes que Dios ha escrito en su palabra y que nos ha dado a conocer? No, imposible. No hay nada, ni ángeles, ni potestades, ni hombre, ni la muerte, ni la vida, que pueda estorbar en los planes que Dios tiene y que va a llevar a cabo. De esto podemos estar seguros 100%. Bendito el Señor Jesús, bendito nuestro Padre, que ya nos ha dado a conocer los planes futuros que tiene para con nosotros. Gracias a Dios por ello. Bueno, pasaron los años, murió papá de José, de mucha edad, de viejo, y lo fueron a enterrar a Canaán, porque Jacob le dijo, no me entierres aquí, entiérrame donde están toda mi familia, y lo llevaron allá. 70 días de luto hicieron. José lloró mucho. Mis amigos, mis hermanos, en ninguna parte de la Biblia tenemos de que no tenemos que llorar por algún muerto. Nunca Dios nos va a decir eso, nunca. Porque Dios nos creó para estar contentos y para llorar por cualquier pérdida.
Dios nos creó con la capacidad de amar, nos creó con la capacidad de dar amor recíproco para con otros. Nosotros hemos sido creados para amar. Usted me dirá, sí, pero hay mucho odio, rencores. Esto es resultado del pecado, nada más. Y el problema más grande que hay es que el ego nuestro nos sobrepasa en altura. Somos amadores de sí mismos en el día de hoy. Dios ya lo había dicho por la pluma de Pablo. Habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Ha visto usted en nuestra cultura cómo la gente se ama a sí mismo? ¿Se ha dado cuenta de eso? Antes no se había visto esto. Cómo se sacan fotos y muestran su cara. Qué manera de amarse a sí mismo, ¿verdad? Cómo cuidan sus cuerpos. Está bien, pero ¿por qué lo hacen? Es solamente porque se aman a sí mismos. Sean hombres, sean mujeres, sean jóvenes. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Bueno, José fue a enterrar a su padre, volvió, y él vio a los hijos de sus hijos. Dios le dio el privilegio de ver a sus bisnietos, a nietos y bisnietos. Y él está tan contento, José, pero José enfermó y dijo a sus hermanos, Dios les va a sacar de aquí y les va a llevar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida como lo prometió Abraham. Dios va a cumplir su palabra. De esto podemos estar seguros, amigos. La palabra de Dios tendrá cumplimiento, lo quiéralo o no quiera Satanás. La palabra de Dios se cumplirá tal como está escrita, quiéralo el hombre o no. No hay fuerza, no hay poder, no hay potestad que pueda impedir que los planes de Dios se lleven a cabo. Nada es casualidad. Y José le dijo a sus hermanos, ustedes van a quedar esclavos 400 años aquí en la tierra de Egipto, pero cuando Dios les liberte, saquen mi hueso y lo entierran en la tierra de Canaán. Y murió José, y después que murió se levantó otro egipcio, murió el primer faraón que conoció a José, y se levantó otro faraón que no conoció a José, ni se interesó en conocerle. ¿Otra casualidad? No. Dios le había dicho a Abraham 3.000, 2.000 años antes que iban a descender a Egipto y que allí iban a ser esclavos 400 años. Se lo dijo a Abraham. Y esto tenía que suceder. Si Dios lo dijo, tiene que pasar. Y estuvieron 400 años esclavos en la tierra de Egipto. Y al cabo de aquellos 400 años esperaban un libertador. Ellos amaban que viniera un libertador. Queremos que venga un libertador. Este faraón malvado se dio cuenta que los israelitas se estaban aumentando mucho. Mientras más los oprimían, más niños nacían de los hebreos. Porque Dios dijo que se iban a multiplicar como la arena del desierto o como las estrellas del cielo. Porque esto fue la promesa que le dio a Abraham. Y Faraón dijo, seamos sabios y matemos a todo niño varón que nazca y la mujer le preservamos la vida. No sea que se levanten contra nosotros y nos maten. En esa ley que dio Faraón, te pregunto, ¿una casualidad? No, la providencia divina está ahí. Murieron muchos niños, sí, están en el cielo en este momento, te lo aseguro. Fueron lanzados al río y habían 2 parteras que acudían a los partos y Faraón las llamó y le dijo, todo niño varón tírenlo al río y preserven la vida a la mujer. Pero se da cuenta Faraón que siguen los nacimientos igual y llama a estas parteras y les dice, ¿qué pasó? Bueno, las mujeres hebreas son más robustas que las egipcias. Y cuando nosotros vamos a ellas, ya ellas han dado a luz. Así que no es culpa nuestra. Y Dios bendijo a las parteras por haber preservado la vida de los niños. Pero aquí está la providencia de Dios. Dios tenía escogido a Amram y a Jocabet, un matrimonio que tenía 2 hijos, María y Aarón. Y ella estaba esperando un hijo y nació la guagüita en el tiempo cuando los niños eran arrojados al río. ¿Una casualidad? No, amigos, la mano de Dios otra vez. Ella tenía fe en Dios y hizo una arquilla chiquitita, la calafateó con brea para que no entrara agua, acostó a su niño y dijo, lo voy a dejar en el río. Y su hermana estuvo mirando cómo iba aquella cunita. Justo en ese momento, ¿una casualidad? No, otra vez no. Dios permitió que la hija de Faraón, que era estéril, vio la arquilla y sintió llorar un niño. Y fue y lo abrió y ahí está Moisés llorando. Y ella se enamoró de este niño y dijo, este es los niños que me mandaron los dioses. No es casualidad, es la mano de Dios. Y está allí la hermana de Moisés y le dice a la hija de Faraón, ¿quiere que le llame una nodriza de las hebreas para que se lo críe? Y ella le dijo, anda a llamarla. Y fue a buscarle a la mamá del niño, a Jocabet. Y llegó Jocabet y la princesa le dijo, toma, llévate a este niño, críamelo, se va a llamar Moisés.
aliméntamelo y cuando tenga 5 o 6 años me lo traes. Y ella le dijo, pero señora, acuérdese que están matando a los niños. No te preocupes, yo voy a poner guardia en tu casa para que no le hagan daño. Mira, ¿una casualidad? No, la mano de Dios otra vez, queridos amigos. La providencia de Dios guiando y guardando los planes que Dios tenía para Moisés. Nadie sabía que él iba a ser el libertador, pero Dios sí. Y se lo llevó a la casa y lo crió. Cuando tenía edad, se lo fue a dejar a la princesa. Como príncipe en Egipto recibió toda la enseñanza de los egipcios que la iba a necesitar. Y saben ustedes que empezó a inquietarse por saber quién era su madre. ¿Una casualidad? No, amigos, la providencia de Dios. Cuando Moisés creció y tenía casi 40 años, sabiendo que los hebreos eran su pueblo, un día vio a un egipcio que le estaba golpeando a un hebreo y fue, tomó al egipcio y lo mató y lo enterró y se fue como que no había pasado nada. Y al otro día vio a 2 hebreos peleando y le dijo, ¿por qué pelean? Ustedes son hermanos. Y uno le dijo, ¿quieres matarme igual como mataste ayer al egipcio? Y él entendió que ya Faraón lo sabía y huyó. Sí, huyó porque Faraón lo quería matar. Y se fue camino al desierto. Y llegó a cierto lugar donde había agua, un pozo, y vio allí que habían unas niñas, 5 mujeres bien bonitas que llegaron con su ganado, y llegaron unos hombres y le dijeron, ustedes no le van a dar primero agua, nosotros le vamos a dar porque el pozo es de nosotros. Y se pusieron a pelear con ella. Y Moisés salió en defensa de ella y golpeó a aquellos hombres y los hizo arrancar. Y las niñas se fueron y el papá le dijo, ¿y por qué llegaron tan temprano? ¿Casualidad otra vez? Hermanos, amigos, ahí está la mano de Dios. ¿Por qué permitió que José huyera al desierto? ¿Una casualidad? No, Dios tenía planes. Dios tenía que preparar a su siervo para un trabajo arduo con el pueblo de Israel. Nada es casualidad en las manos de Dios. Si tú estás escuchando a Dios, estás escuchando la palabra, no es una casualidad. Es porque Dios te ama, te quiere salvar, quiere darte la vida eterna. Mis amigos, el tiempo otra vez nos pilla y no podemos terminar. Dejaremos para un tercer capítulo lo que nos resta sobre no es casualidad, es la mano de Dios. Y así José llegó a estar 40 años en Egipto, después pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas y después pasó 40 años con los israelitas en el desierto. O sea, su vida fueron 120 años. ¿Necesitaba José la preparación? Por supuesto que sí. No fue casualidad, es porque Dios lo necesitaba para un arduo trabajo que tenía para adelante. Si tú no conoces al Señor Jesús, si tú no tienes la vida eterna y quieres recibirla ahora, ríndete al Señor Jesús, pídele perdón por tus pecados y acepta al Señor Jesús como el Salvador de ti. Bueno, queridos amigos, ha sido un placer una vez más estar con ustedes y poderles enseñar la palabra de Dios, esperando que el Señor los bendiga y que la palabra tenga efecto en el corazón de ustedes. Guarde la palabra. Y mis queridos hermanos, nada sucede al azar en nuestras vidas. Desde que el Señor nos salvó, nos perdonó y nos dio la vida eterna, estamos con su guía, con su vida. Él sabe por qué permite muchas cosas en nuestra vida y todas son para bien. Todo. Confiemos en Dios. Confiemos en su palabra. Y tú que no conoces al Señor, te aconsejamos que te pongas en la buena con la mano de Dios, por medio del Señor Jesús. Será hasta una próxima. Yo me despido también muy contento de que hayamos podido terminar y hacer otro programa y los dejo invitados cordialmente para que sigan escuchando esta serie que hemos titulado No es casualidad, sino la mano de Dios. Pidiéndole al Señor que los bendiga a ustedes, sus familias y sus hogares. Pedimos también que nos bendiga para poder continuar con este hermoso trabajo que nos gusta tanto hacer. Será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.